visto hasta ahora, ¿no? Estamos viendo la casa que mandó a construir don Francisco Subercasó. Estamos hablando del año 1913 y que fue construida, mandada a construir al arquitecto Josué Smith Solar. Josué Smith Solar es uno de los arquitectos importantes dentro de la arquitectura chilena del siglo XX. Estamos hablando de una obra, se fijan allá arriba, está el año de construcción, 1913, está en números romanos. Josué Smith Solar, decía yo, es uno de los importantes arquitectos que está ligado, bueno, a varias casas importantes o de personajes importantes de la historia nacional, pero fundamentalmente al barrio cívico, al barrio cívico de la ciudad. Todo ese entorno que está alrededor de la Moneda, es decir, el edificio, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, el mismo Hotel Carrera, que hoy día es Ministerio de Relaciones Exteriores, son obras de Josué Smith Solar, y en algunos casos en conjunto con su hijo, José Smith Miller. Esta residencia entonces fue mandada a construir por, decíamos, don Francisco Subercasó Vicuña. Él está ligado, obviamente, a la familia Subercasó, que es una familia que llegó alrededor del siglo XVIII, la primera generación acá al país, gente que estuvo ligado a negocios bancarios, financieros, que dio importantes próceres que con mezcla, digamos, con otras familias notables de la aristocracia nacional, como los mismos Vicuña, dio origen a una de las familias importantes en la historia política de este país, incluyendo, por ejemplo, en la actualidad el senador, el ex senador Gabriel Valdés Subercasó, por ejemplo, uno de los personajes notables, y por ejemplo a Fray Pedro Subercasó, quien es uno de los, es candidato, ¿no? No candidato, sino que va a ser declarado santo por la Iglesia Católica, ¿no? Él estableció una misión fundamentalmente en el sur, en Osorno principalmente. Es uno de los... De la época de la riqueza de fines del siglo XIX, de la riqueza, como decíamos antes, minera. Hoy día es el museo Palacio Cousiño, que pertenece a la Municipalidad de Santiago, que es la propietaria de la casa desde 1940. Esta casa originalmente fue solicitada al arquitecto Paul Latou, un arquitecto francés, discípulo de los arquitectos Brunet de Mainz y Henault, que eran los que regían las modas de Santiago hacia 1850-1860. Cousiño mandó a hacer esta casa precisamente en el año 1872, y la decisión de Cousiño de instalarse en el barrio habría generado también una suerte de apogeo del barrio. Fundamentalmente desde que ellos se instalan aquí, desde que la casa de los Cousiños se instala aquí, el barrio empieza a adquirir ya un carácter claramente aristocrático, fundamentalmente alojando a estas familias de la burguesía enriquecida con la explotación minera y agrícola. La riqueza de Cousiño, de don Luis Cousiño, se acrecentó enormemente cuando él se casó con doña Isidora Goyenechea, que era también una hija de un rico minero de Chañarcillo. De hecho, Matías Cousiño había trabajado con el señor Ignacio Goyenechea en el norte, habían trabajado juntos en las minas de plata y cobre, y el hijo de Matías Cousiño, don Luis Cousiño, se casó con la que era su hermana política en ese tiempo, su hermanastra en realidad, doña Isidora Goyenechea, que es la viuda de don Ignacio Goyenechea, el rico minero del norte. Entonces, cuando el matrimonio Cousiño-Goyenechea se instala en Santiago, se instala no solamente una de las familias destacadas de la época, sino una de las riquezas más importantes de Chile. De hecho, la familia Cousiño eran dueños de minas de salitre, de tierras agrícolas. La viña Cousiño Macul es una de las viñas notables y antiguas de Santiago. Eran dueños de Lota, y entonces eran dueños además de una compañía de barcos. De hecho, gran parte de las riquezas que hay en este palacio fueron traídas desde Europa, precisamente en los barcos que llevaban carbón hacia Europa y volvían relativamente vacíos. Y como los barcos eran de la familia, obviamente ellos aprovecharon esa ventaja para poder traer una cantidad importantísima de riquezas que hay al interior de este palacio.
Entre otras cosas, los muebles, por ejemplo, casi todos ellos diseñados especialmente para el edificio. Es decir, hay muebles que están casi armados con el edificio. Casi todos de una riqueza muy notable, muy importante. De hecho, Cousiño fue uno de los mecenas del arte en Chile, y al interior de este palacio hay cuadros de Montvoisin y de Lira. Montvoisin vivió en Chile gran parte del tiempo, financiado entre otros por Cousiño. Entonces, la riqueza de esta familia hasta hoy día obviamente es casi mitológica. De hecho, hay películas filmadas sobre la vida de las minas en el sur, fundamentalmente a propósito de la explotación minera en Lota. La zona de la viña Cousiño Macul también es una zona que todavía tiene gran prestancia y gran prestigio y todo prestigio eso, a en la zona sur también. y oriente de la ciudad. Fundamentalmente eso, yo tengo la sensación de que el palacio está abierto hoy día, Sí. hoy día domingo, pero yo les recomiendo que vayamos a mirar la placita del frente para ver un par de detalles más y terminamos ahí. Bastante bueno, bastante fiel. Queremos terminar este recorrido aquí, entre otras cosas porque se ve el palacio de una perspectiva distinta. Hoy día está abierto, hay un tour ahora a las 2:30 para los que quieran participar, es un tour relativamente largo. Van a contar una cantidad importante de cosas, no todas son muy fidedignas, pero bueno, tenemos alguna diferencia con los días del palacio en términos de cómo se cuenta la historia. Terminamos en este parque porque regularmente hay un mito que está asociado al Parque Cousiño, al actual Parque O'Higgins, y la familia Cousiño. Algunos megalómanos han sostenido que esa era parte del patio de la casa. Ciertamente no lo era. Como dijo Volker al principio, el campo de Marte, el lugar donde hoy día se realizan las paradas militares, el parque, la explanada donde está la zona de elipse y de desfiles militares, pertenece al Estado de Chile desde 1840 y se creó precisamente para hacer una zona de desfiles militares que había inaugurado el ministro Portales en 1836. Fue el primero que hizo desfilar al ejército delante de la autoridad política. Entonces, una manifestación que se ha mantenido desde esa época es que cada aniversario patrio las Fuerzas Armadas rinden honores militares a las autoridades civiles. Y eso se hace ahí en el Parque O'Higgins. Pero el parque fue originalmente una idea de Vicuña Maquena y de Luis Cousiño. ¿Por qué? Porque el parque ya, o sea, la elipse ya había sido comprada en un terreno baldío, una explanada. Hay un par de cuadros, por ejemplo, de Rugendas y de algún otro más en que pueden ustedes ver cómo se ve la explanada del Campo de Marte, que es en realidad una zona de desfile, una zona de despeje. Y ya en 1860 se empiezan a construir lo que hoy día es el Museo Histórico Militar y el edificio de los Arsenales de Guerra, donde estuvo tradicionalmente el regimiento Tacna, donde está actualmente la Plaza Ercilla. ¿Ya? Pero de ahí al sur, la explanada en que estaba el Campo de Marte, producto de un proyecto de Luis Cousiño y de Vicuña Maquena, se convierte en parque. ¿Por qué? Porque Cousiño decide donarle a la ciudad de Santiago todos los bienes necesarios para convertir esa explanada en parque. Y él dona de su propio bolsillo los 60.000 árboles que se plantaron esa vez, las 3 o 4 construcciones que se hicieron durante esa época y hasta los uniformes de los guardaparques que trabajaron ahí durante una cantidad importante de años. Y entonces el parque se mantuvo relativamente cerrado, pertenecía al municipio hasta los años 70, en que se le cambió el nombre y se abrió al público. De hecho, el parque no estaba abierto al público en los años 30-40. Eso es para terminar con un mito en realidad asociado a la familia Cousiño. Terminamos aquí. Alcanza desde el... Ah, perdón. Los leones son primos de los de